Nuevamente continuamos con Construcciones 2. Hoy vamos a ver cómo ese conocimiento que veíamos en la clase anterior es aplicado en la arquitectura. Para ello hay que recordar el primer tratadista Vitruvio que estuvo en el siglo I a.C. Y luego es retomado este pensamiento por Leonardo da Vinci cuando realiza este dibujo donde inscribe a la figura humana dentro de una geometría, un círculo y un cuadrado. Esa es representación del pensamiento aristotélico. En nuestros días ese pensamiento es retomado por las lecturas relativistas, que en sí, ¿cómo eso lo aplicamos hoy en día? Lo aplicamos al partir de la representación como voluntad de pensar, de crear, de estar aquí y ahora, un hecho real en su tiempo. Por otro lado, vamos a tener la figura del hombre como un ser sensible, un ser sensible social. Y el tercer eje es el pensamiento abstracto de lo racional. Este equilibrio le llamamos a un equilibrio estético que busca cualquier obra arquitectónica y se relaciona cada una de las partes a través de la metáfora. Por eso, para reconocer un hecho arquitectónico, vamos a hacer el primer ejemplo de trazar una cancha de fútbol en la arena y vamos a ver que ahí ya hay un hecho arquitectónico. El lugar arquitectónico tiene tres reglas: las reglas sociales, un espacio físico, que serían las reglas racionales, y una configuración de tiempo. Las reglas sociales son las líneas que define como un comportamiento social dentro y fuera de la cancha. Hay dos tipos de comportamiento. Luego el espacio físico es la cancha, tiene unas dimensiones y unos límites, porque eso va a definir el juego. Y por último, es el lugar, estas líneas tienen sentido durante el partido. Después del partido ya no tiene sentido. Entonces, después de la duración de tiempo, estas condiciones no tienen sentido. Por esto hay que tener muy en cuenta. Hoy nosotros nos vamos a referenciar en la percepción de estos elementos de construcción. Los elementos de construcción, este surco que veíamos en la cancha de papel, está hecho por una materia, y toda materia tiene aquello que es masa y ocupa un volumen, tiene unas propiedades características y otras, unas propiedades que son las características esenciales o intrínsecas. De ahí vamos a empezar, que las generales están compuestas como el volumen, el peso, la densidad, la impermeabilidad, la diversidad, la inercia y la dureza. Esto ya lo vimos en física. Ustedes lo tienen que recordar que ya lo han estudiado anteriormente. Por otro lado, tenemos las específicas, que por un lado están las físicas: densidad, elasticidad, dosificación, estado, sólido, líquido, gaseoso, coloidal, punto de fusión cuando cambia de estado, conductividad, si es térmica o eléctrica, y estas organolépticas, que son las que son afectadas a nuestros órganos, que son los transmisores de las sensaciones que nos dan el espacio, como el color, el olor, el sabor y la textura. No hay que olvidar el punto de ebullición y la solubilidad. Por otro lado están las químicas, que es la oxidación, la putrefacción, la combustión y la fermentación. Estas formas, especialidades, son lo que tiene toda materia. De ahí vemos el cuadro completo, aquí donde nosotros nos vamos a fijar hoy en la percepción de estas organolépticas. De ahí la percepción del espacio. Todo espacio tiene una forma de percibirlo. Nosotros lo percibimos generalmente por los ojos, pero tenemos 5 sentidos
incorporado, tacto, el gusto, todo el oído, todo eso nos lleva a percibir el espacio. De aquí está dada esta percepción por los estímulos externos que percibimos, seleccionamos y reconocemos para, para llevarlos a nuestro mundo interno y darle un significado. Para ello vamos a tener que recordar o verificar, estudiar un poquito los conceptos de la percepción de la forma, trabajados por la Gestalt, la percepción del color, trabajado por Kandinsky, y la experiencia de estar por un espacio por Joseph Beuys. Cada uno de estos tres ejemplos que propongo me gustaría que ustedes los vean estos videos, son de una época diferente. Tanto la Gestalt como Kandinsky eran siempre pensando en un hombre universal a principios de los principio de los años del siglo pasado en plenas vanguardias. En cambio, la percepción de la experiencia de Joseph Beuys nos marca la experiencia como una representación casi después de guerras. Esto es muy interesante que vean cómo los artistas como principal manejo estético nos va a dar letra para trabajar nosotros en el espacio y así por ello poder construir. De aquí vamos a trabajar en un trabajo práctico que va a estar configurado en configurado en crear tres espacios, darle materialidad con un sentido. Primero, tomaremos los espacios que ustedes como alumnos podrán elegir dentro de la ficha de Odone, luego los dibujarán en planta y corte, lo realizarán en un modelo digital y lo colocarán los materiales para cada espacio dando un sentido intencionado que elegirán una toma o una perspectiva para renderizar. En cada uno de esos sentidos le colocarán un emoji. Todavía no entienden nada, ahora se los voy a explicar uno a uno. Primero, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan la ficha de Odone que vimos en primer año de arquitectura? Esa ficha tenía distintos fenómenos espaciales. Ustedes van a elegir tres, como aquí está el ejemplo de la ficha de Odone, dos espacios y un tercero. Y van a tener que unirlos y hacer una composición que la van a representar en planta, corte, y luego la van a hacer un modelo digital o con SketchUp, que es un programa libre, o Blender, que es otro programa libre. Ustedes lo eligen, lo que se sientan cómodos, lo más fácil. Después de ahí le vamos a colocar materiales para poder renderizarlo a través del programa Twinmotion, que tiene los tutoriales para poder instalarlo en las computadoras y saberlo usar, para el que no lo sabe usar. Al final de eso vamos a elegir tres perspectivas con los materiales que colocamos en Twinmotion, en el que cada uno le vamos a poner distintos emojis según el estado de ánimo que nos da esa composición. Para avanzar en esto es muy importante tomar el ejemplo que han hecho otros arquitectos. Normalmente un arquitecto trabaja desde el boceto, lleva adelante sus dibujos y le empiezan a dar una materialidad. Esta es una obra de Rafael de la Hoz y García Paredes con la colaboración de Jorge Oteiza. La mayoría lo reconoce, es un artista plástico, Jorge Oteiza, que inserta aquí en el medio su escultura y influencia y trabaja en todo el entorno. Cuando proyectaron este espacio, acá definieron los distintos materiales. Aquí vamos a ver, cada material nos va a dar un tipo o una sensación de trabajo. Aquí hay la ambientación al final del área de trabajo, donde tenemos una profundidad, con una ventana al fondo, con una claridad, con el cielo raso blanco,
una claridad para poder trabajar y poder hacer bien su tarea, una barra recepción para atender al público y una escalera grande que nos lleva como hacia el infinito o al cielo a través de la luz, que nos lleva a la luz exactamente, que nos lleva a las plantas superiores. El contraste de la elección de los materiales, aquí vemos en el hall de entrada un techo oscuro con un ritmo lumínico que nos va indicando hacia dónde nos vamos a dirigir a la escalera, una pared con una remarcada horizontalidad para marcar la profundidad, horizontalidad de los ladrillos que nos marca la profundidad del espacio y la diferencia del color de cielos rasos nos define las distintas actividades. Ahora pasaremos por un par de fotos para identificar qué es, cómo está hoy hecha la obra. De aquí pasamos a ver la escalera y cómo la iluminación nos marca como un punto de referencia. Y en las plantas superiores llegamos a un espacio donde crean un clima. Cada uno de estos espacios tiene un clima determinado. ¿Qué emoji le pondrían a cada uno de estos espacios? Quizás aquí, que es la sala de conferencias, con el techo dorado, le pondrían un lugar más intelectual, y en los anteriores le pondríamos un lugar de trabajo o un lugar de espera. Otro ejemplo lo podemos tomar como la obra de Rafael Aranda, Carmen Piñón y Ramón Vilaltra. ¿Se acuerdan de este despacho de arquitectos que han ganado el Pritzker? Es un espacio público, el Teatro La Lira, en Ripoll, Girona. Lo que vamos a ver cuando iniciaron el proyecto, tenían que hacer el proyecto en este vacío entre el río Teber y el viejo casco histórico. Cuando empezaron a proyectar, decidieron unir, hacer un puente que atraviese el río y en los huecos que le dejaba el terreno empezaron a construir. De ahí tomaron esa referencia de crear este espacio de Teatro La Lira, que al final terminó siendo un espacio urbano con la sala de espectáculos aquí abajo. El puente que atraviesa el río y hacemos un conector social. Cuando vemos la materialización que eligieron, toma la referencia de un acero Corten, que les da una textura que se relaciona tanto por su oxidación con los muros vecinos, que la oxidación que es el paso del tiempo por las construcciones, y acá o por los materiales, en este material de mampuestos, acá material de hierro, cómo ha pasado el tiempo. Y eso es una elección que lo eligieron los propios arquitectos. Desde ahí vamos a ver su composición formal, la diferencia de tipo de pavimentos con el mismo material, porque nos hace tener distintas percepciones. Las caladuras de la chapa en la cubierta para dejar pasar la luz y matizan el color. Lo vemos aquí otra vez y lo terminamos de ver aquí en el pasillo, en el puente, donde vemos dos tipos de senda. Una senda de tránsito lento, como caminar sobre arriba del agua por una repetición de una forma, un elemento rectangular nos deja ver el suelo sin caernos, y por el otro lado el paseo de andar en bicicleta o caminar más tranquilo. Acá han diseñado unas butacas para sentarse y ver el paisaje que nos ofrece. Por otro lado, desde el otro lado de la calle vemos que las construcciones vecinas se relacionan con el mismo desgaste. Este sería el ejemplo que ustedes tendrían que poner. ¿Qué cara, qué emoción le daría a cada uno? Por otro lado, tenemos que continuar en el segundo trabajo práctico que llega a continuación.